Hola, no los vi. Ah. ¿Cómo estás, Raúl Jiménez? Bienvenido a un nuevo episodio de Teli. Bien, contento y además porque vamos a tocar un tema Álgido. álgido y con el que hemos topado muchísimo en los medios, ¿no? Muchísimo. Y que como siempre decimos, bueno, yo siempre digo, creo que de repente pensamos que todas nuestras ideas vienen de nuestra cabecita y no, muchas veces vienen de lo que aprendimos, ¿no? Muchas de las cosas que pensamos más bien son aprendidas y hoy vamos a hablar de la pobreza. Hoy vamos a hablar de la pobreza de cómo se ve reflejada. De cómo se ve reflejada y de las cosas que se nos han comunicado y nos han enseñado los medios en México sobre la pobreza. Sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué te parece que lo hacemos más o menos como en línea del tiempo, ¿no? Vamos, por lo primero que, bueno, a ver, de entrada, ¿cuál fue la primera representación de alguien pobre que tuviste? Pues me queda muy claro, nosotros los pobres de Pedro Infante, o sea, como mi abuela era súper fan de las películas de Pedro Infante. No sé por qué pensé que ibas a decir, mi abuela era pobre. Y yo, ok. Fíjate que no va a haber ciertamente juicio, mi abuela no va a haber era juicio pobre. No, pues mi abuela materna, no era pobre, era clase media normal. Pero a ella le encantaban las películas de Pedro Infante y como por alguna razón todas las películas de Pedro Infante eran de pobres. Claro. Y entonces, pues ahí te das cuenta o sea, eran pobres, pero muy pobres, o sea, pobres de pobreza, de que no tenían que comer o de que vivían al día, o sea, pobres reales, ¿no? Sí. De que no tenían que vestir. Y me acuerdo muy bien pues de cómo hablaban. Eso creo que es como lo más identificable de la gente pobre en los medios, ¿no? Y los estereotipos, claro, los estereotipos más reforzados tienen que ver con cómo hablan y cómo se comportan en general, pero yo, igual que tú, lo primero que identifico es cómo nos enseñaron los medios que hablan los pobres. Sí, Pedro Infante, ¿no? Y yo creo que eso se permeó y toda Latinoamérica cree que los chilangos hablamos así. Que hablamos así. Yo creo que antes de Pedro Infante, quien definitivamente tuvo mucho que ver con que la gente pensara que los chilangos pobres hablamos así, creo que tiene que ser alguien que, bueno, pues Luis Buñuel. Luis Buñuel, ¿no? En Los Olvidados. Los Olvidados creo que fue como la primera película que nos enseñó que los pobres hablan así. Y ¿no? es como si hubiera un multiverso, como un multiverso. Todas esas películas pertenecen como al mismo universo, ¿no? Como que pareciera que son los mismos personajes, pero en otras circunstancias. Sí, totalmente. Y pues era una realidad que sí sentía ajena, pero al mismo tiempo me asustaba, claro, ¿no? Porque como clase media, como buenos clase media, pues lo peor que te puede pasar, y es algo que nos han enseñado los medios, lo peor que te puede pasar es caer en la pobreza. Ajá. Sí. O sea, si eres clase media y te quedas pobre, es lo peor que te puede pasar. Y si eres pobre y no sales de eso, es lo peor que te puede pasar. Claro. No, y como clase medieros siempre estamos aspirando a ser ricos. Tenemos esta pretensión de que pertenecemos a una clase social a la que no pertenecemos, pero ahí estamos, ¿no? Todo el tiempo intentando aparentar que tenemos más de lo que tenemos. Claro. Justo tengo una alumna de mi curso de stand-up que se llama Cora Bravo, que es hermana de Ceci Bravo, que vino en el capítulo anterior. Sí. Y pues tiene esta observación que me da mucha risa, en la que los clase medieros todo el tiempo están creyéndose más de lo que realmente son. O sea, ¿no? Claro, esa es la característica inherente de la clase media, ¿no? Todo el tiempo estar aspirando a ser algo que no somos. Que bueno, ya hablaremos igual y en algún otro capítulo de los clase media, pero sí me queda muy grabado justo la clase media es aburrida, ¿no? Pues diría que nadie, no, pues yo creo que tiene mucha cosa, pero... No, si analizáramos la clase media ya desde una cuestión sociológica, a lo mejor tendremos mucho que decir, pero en los medios creo que donde más estereotipos reforzados encontramos es en la riqueza y en la pobreza. Pues sí. Definitivamente, ¿no? Sí, y pues lo que hay que destacar en estas películas o en estas representaciones como de los años 50, 60, es que los pobres hablaban así, y entonces como que la gente empezó a identificar que los chilangos hablamos así. Sí. Y siento que después se copió también como en El Chavo del Ocho. Claro. Que es otro ecosistema enorme en el que habitan los pobres, ¿no? Sí. Y hablan así, o sea, replican la manera en la que hablan y viven en una vecindad y tienen estas tragedias de, pues su mayor ilusión es tener una torta de jamón,
que les regalen tal juguete en Navidad, o sea, como que... Pero creo que las aspiraciones del Chavo del Ocho, que como es un programa de comedia y familiar y demás, no tenían tanto que ver con dejar de ser pobres. Fíjate que ahí hay un personaje clase mediero que es muy interesante, que es Kiko y su mamá, Doña Florinda, ¿no? Que ellos son clase medieros, digamos que son los ricos de la vecindad, por lo tanto los clase medieros, porque la vecindad era un lugar de gente de escasos recursos, y ellos como que todo el tiempo estaban pretendiendo que se iban de viaje, ¿no? Y que, ay, nos vamos a Acapulco y bla, bla, bla. Pero esos personajes pobres, no necesariamente querían ser ricos, a diferencia de algo que pasa mucho. Tienes razón. En las películas de Pedro Infante y en las telenovelas, que ahorita llegamos a ellas, ¿no? Ajá. Pero en el Chavo del Ocho, pues más bien el chavo, lo que le ocupaba la mente era lo más inmediato y su necesidad más urgente, que era comer, ¿no? O sea, el Chavo del Ocho, la fijación que tenía el chavo era mi torta de tamal, ¿no? Mi torta de tamal, y yo ya bien chilango, mi torta de jamón, ¿no? Todo el tiempo mi torta de jamón, comerse una torta de jamón. Y los niños también en este plano infantil, pues no veían más allá de jugar, de los claro, juegos, ¿no? Y versus las humillaciones, que yo recuerdo, una película que me quedó muy grabada de Pedro Infante, es una que se llama Un rincón cerca del cielo. Uy, es durísimo. Que se trata, para la gente que no la ha visto, se trata de Pedro Infante con su novia, clase medieros, que empiezan a rentar un cuartito ahí en un edificio hasta arriba, y pues ahí están trabajando los dos, echándole ganas, pero como que Pedro Infante tiene un aire con su clase media como de mucho desdén hacia los pobres, y de repente no sé qué pasa, creo que lo culpan de un robo o algo así. El caso es que el hombre se queda súper pobre y él empieza a vestirse de payasito y a ladrar como perro para que le den dinero, y así como hacer todas las cosas de las que él se burlaba, que le parecían humillantes, y decía, claro, yo jamás voy a hacer eso y jamás voy a caer en eso, porque yo sí trabajo y yo sí me esfuerzo, porque además creo que hay que aquí poner mucho énfasis en lo que siempre decimos, ¿no? Como que mucha gente privilegiada dice, es que los pobres son pobres porque quieren. Uh-huh. Sí, hay en los medios, los medios han apoyado y reforzado muchísimo la idea de la meritocracia, ¿no? De que si tú te esfuerzas, si tú trabajas, que también es una idea que creo que viene mucho de Hollywood y de Disney, sobre todo, si tú trabajas y te esfuerzas, puedes salir de pobre. Que bueno, también Disney, porque yo voy a hablar mucho de Disney cuando hablemos de telenovelas, porque las telenovelas recogen mucho de Disney. Sí. Y en Disney hay como ciertas maneras muy identificables de dejar de ser pobres, ¿no? Uno es encontrando un tesoro y la otra es casándote, ¿no? Con alguien exacto, que es lo que hacen las telenovelas, ¿no? Que es algo que hacen mucho en las telenovelas, pero ahorita llegamos a eso. Pero sí, también creo que sí, como que viene también mucho de Hollywood, esta cosa de la meritocracia, de si tú trabajas y tú te esfuerzas. Y luego hay una falacia ahí, ¿no? También horrible de... Es que, porque siempre, yo siento que todos hemos escuchado esto, ¿no? Es que lo que pasa es que yo tengo un tío que era pobre y lo chingó. ¿Y qué crees? Que ya no es pobre. Y Benito Juárez era pobre y logró ser presidente. Y que al final del día no. O sea, el capitalismo hace que eso sea mucho más difícil. El capitalismo no es como... No acaricia y no es tan amable y no permite que la gente nada más chingándole deje de ser pobre. Es más complejo que eso, ¿no? Sí, tiene que ver con muchas otras circunstancias de su vida, no nada más la pobreza. Y algo que también destaca en las películas de Pedro Infante y que después se deforma en las telenovelas, es que siento que son mucho más reales, en las que hay pobres buenos y hay pobres malos, uh-huh, ¿no? Porque luego en las telenovelas ya los pobres son totalmente buenos, los pobres son así unos ángeles, no sé qué. Yo quería hablar de eso, sí. Y en las de Pedro Infante sí hay los pobres que son súper culeros y que hacen cosas malas y que lo hacen por chingar y que, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues me gusta eso, que sea como más real. Ahora, no sé si es porque es la época del cine de oro y como que siempre estamos vanagloriándonos como de esa época de México en la que hicimos el mejor cine. No, pero la época de oro... porque el cine se es pero más real. La época del cine de oro no se llama así porque hayan sido las mejores películas. Se llama así porque teníamos un apoyo financiero de Estados Unidos. Realmente no es porque fueran las narrativas más profundas y los arcos más complejos. Claro. O sea, también no es como que tú dijeras, ¡ay, la construcción de Pepe el Toro! ¡Qué arco! O sea, no, tampoco. Se llama así porque teníamos un apoyo financiero de Estados Unidos. Sí, porque se producía muchísimo por el mismo apoyo, porque no se podía hacer cine ya por una ley. Bueno, eso es más complejo, pero estudié cine. Sí. Y estamos hablando de la representación de los pobres en los medios. Y el Chavo del Ocho en Televisa, porque además marcó varias generaciones, o sea, marcó la forma en la que se comportaban, la forma en la que se vestían, ¿no? Porque si era como con harapos y
como pobre. Sí. Sí, y el Chavo creo que lo que marca de una manera muy clara es esto que decías de que los pobres son buenos. Sí. ¿No? Ya más adelante, en otros productos culturales, no reforzarían otra serie de ideas, pero en el Chavo nos queda muy claro que los pobres son buenos y que a veces pueden llegar a equivocarse y a pero no lo hicieron con malas intenciones. Claro, siempre, a lo mejor puede que hayan cometido algunos errorcillos, como pasa en varias novelas de Thalía, en donde, por ejemplo, me parece que es María Mercedes, que al principio sí creo que roba o hace algo así. En el Manimar roba, pero por entendemos necesidad. eso, entendemos que es por necesidad. Nunca es por hacer la mala jugarreta. Que bueno, también en la vida real hay muchísima gente pobre que delinque, no lo hacen por malos, por villanos, claro, por querer chingar, sino porque están viviendo inmersos en un sistema que no crea muchas oportunidades laborales. Pero bueno, creo que al hacerlos totalmente buenos, sí están siendo muy condescendientes, ¿no? Como el de esas personas solo son así. Y creo que pues podrían ser mucho más reales en general las telenovelas, pues por eso ya no están funcionando, claro, ¿no? Y si quieres pasamos a las telenovelas o tienes otra cosa. No, ahí? Eso, pasemos a las telenovelas. Ahora sí, a diferencia del Chavo del Ocho, yo he encontrado que en las telenovelas la mayoría, no la mayoría, todos los personajes pobres, no, de verdad todos, tienen una motivación, una, por excelencia, absoluta, que es no ser pobres. Sí. Todos los personajes pobres de las telenovelas buscan no ser pobres, excepto a lo mejor personajes secundarios como las familias de Rubí o Teresa, que están interesados más bien en otras cosas, claro, pero los personajes importantes y que no son secundarios, que son pobres, tienen como motivación siempre ¿cómo le hago para salir de aquí? ¿Cómo le hago para salir del barrio? ¿Cómo le hago para salir de esta vecindad, de este cuchitril, de este foro de Televisa que rasgaron un poquito? ¿Cómo le hago para salir de ahí? ¿No? ¿Y qué es eso? Bueno, sí quiero ahorita que tomaste lo del foro, quiero hacer hincapié en que pues les vale, o sea, como que en Televisa dicen como, bueno, vamos a hablar esta historia de los pobres, aquí vamos a reciclar la escenografía del Chavo. Tal cual, sí. Porque es la escenografía del Chavo. Tienen un foro. De manera Televisa, sobre todo en los 90s, tenía un foro, que era el que yo creo que le llamaban el foro pobre, que es el que usaron en la hora pico, y luego en el Chavo. El Chavo, y luego en Mariela del Barrio. Mariela del Barrio, es el mismo foro siempre, que es así un foro así como con ladrillos y así medio rasgada la pintura, y claro, no, así una cosa muy clichosa. Y pues ya que vamos a hablar de las... Sí, eso, y como muy clichosas y que se ven falsas, ¿no? Que se ve que le echaron así como como spray, ¿cómo se llama esto? Aerosol. Ahí negro para que se vea que está percudido y pobre. Claro. Y pues eso, y que a los actores les dijeron es que eres pobre, entonces tienes que hablar como con slang, sí. De barrio. No, ya te la ayuno. Ajá. No, y demás. Eso es importante también, esto que decías de la parte visual, porque la parte visual es muy, muy, muy clara en la gente pobre en las telenovelas, sobre todo de los 90s y principios de los 2000s. Hay una constante que es la suciedad. Ajá. La mayoría de los personajes pobres están sucios, y eso pues también nos comunicó y le comunicó a mucha gente que la gente pobre es sucia, cuando pues no necesariamente, ¿no? Pero sí, si te fijas, eso yo lo veo mucho en las tres Marías, ¿no? En Marimar, María Mercedes y Mariela del Barrio, las tres tienen un aspecto sucio, pero ahorita llegamos a la parte visual de cómo se ven los pobres en las telenovelas. Sí, porque yo quería irme un poquito más atrás, porque pues obviamente Pablo es una persona muy joven, pero las telenovelas de Los ricos también lloran. Sí. Es una telenovela con Verónica Castro, que en realidad es Mariela del Barrio. Si usted no vio Los ricos también lloran, vio Mariela del Barrio y es la misma historia, nomás que con otros actores. Uh-huh. Y Los ricos también lloran, pues está Verónica Castro, y además me gusta mucho que haga énfasis como en el nombre de Los ricos también no lloran, o sea, ella está hablando como de yo soy pobre, los ricos también tienen sufrimientos, pero está haciendo que los ricos sean como el personaje empático, ¿no? O sea, me parece un mal título. Pues, es que yo, la verdad es que Los ricos también lloran, no la ubico mucho. Sé que la protagoniza Verónica Castro, pero ¿de qué va la historia? Pues como Mariela del Barrio. Igualito. Exactamente. Ok, entonces ahí tengo que decir que
y esto es así muy importante de mencionar, muchas telenovelas, muchas telenovelas que tienen como protagonista a una mujer pobre, que va a dejar de serlo obviamente, es no otra cosa más que una versión tropicalizada de La Cenicienta. Sí. Es la historia de La Cenicienta. Y me parece que fue una muy buena jugada de Televisa en su momento, muy rentable, que iba a vender muy bien porque sabes que es una historia que ya está probada, que se ha contado miles de veces y que siempre funciona. Y creo que sí, totalmente, y creo que ahí voy a retomar lo que decías, que en Los ricos también lloran, esto de la sociedad hace mucho énfasis, ¿no? Como Verónica Castro estaba con el pelo despeinado, ¿no? Sí. Como con la cara ahí toda embarrada, y también en telenovelas de esa época que se llamaban La Gata y La Fiera, que también trataban de esta Cenicienta, en la de la maleducada, la que no se sabe comportar en la mesa, la que no obtiene modales, la que no fue a la escuela, la que está toda cochina, la vamos a convertir en una princesa. Claro, y fíjate qué interesante los nombres, ¿no? La Gata, La Fiera, haciendo una alusión a que los pobres son un poco como animalitos. Claro. A que son bestias. Y así nos los pintan un poco. María la del barrio. María la del barrio, es muy importante decir que es la del barrio. Y es muy interesante esto de la gata, la fiera, de retratarlos como bestias, porque de veras sí, en las telenovelas, en muchas por lo menos, los tratan como bestias, como animalitos, como gente que no está educada. Yo nunca voy a olvidar esta escena de Marimar. No sé si es Marimar. Bueno, en Marimar constantemente... Cuando va a brindar, dices. Que ella baja cuando va a brindar y que agarra así la copa con las dos manos y sostiene con las dos manos una copa que dices, bueno, es pobre, no estúpida. Claro. O sea... Es que eso es lo que hacen, ¿no? Como que retratan a los pobres como estúpidos. Como estúpidos no también. Cubiertos, sí. Como gorila. O comen con las manos y es como, bueno, o sea, a ver, no. Una cosa es que a lo mejor no se han leído el manual de Carreño y no saben que el tenedor va donde nos... Pero eso no, pero los retratan también como medio, como tontitos, como salvajes, como bestias. Salvajes y tontos, sí, totalmente. Y eso es muy peligroso. Y bueno, pues ahora sí pasamos a la época de los 90, ¿no? Donde pues ya vemos estas telenovelas de Thalía, ¿no? Marimar, María del Barrio y María de Mercedes. Que ahí yo tengo una observación, me da mucha risa, que yo digo que Thalía entre más avanzó en sus telenovelas, entre más ganaba Thalía, más pobre eran sus personajes, ¿no? O sea, primero es esta María Mercedes, que era payasita de semáforo, que es un empleo de pobre, pero pues sí es pobre, claro. ¿no? Y luego Marimar, que ya no tenía ni que comer, esa no trabajaba, ella robaba para poder comer, ¿no? Sí. Y luego ya viene María del Barrio, que era pepenadora, o sea, ella buscaba en la basura su comida. Entonces cada vez era mucho más pobre, ¿no? Pasó como de vivir en una vecindad a vivir en un jacal, a vivir en el bote de basura. O sea, a no tener dónde vivir. Otra vez es la historia de Cenicienta, las 3 veces es Cenicienta, la mujer pobre que, llega un príncipe que es rico y entonces se casan y entonces ya deja de ser pobre. La motivación de las Marías, de las 3, es dejar de serlo. No, que casarse. Casarse, sí, pero casarse, ahí plantean el matrimonio como un contrato económico también. Y algo que hablemos ahora sí del físico, ¿no? Porque justo creo que las 3 Marías son el ejemplo perfecto de esto. Hay una cuestión no solamente clasista, sino también muy racista. Si te fijas, y esto es algo que nos dijo Manuna, y yo nunca lo había visto, y hasta que nos lo dijo Manu dije, sí es cierto, las actrices cuando interpretan personajes pobres tienen el pelo chino, que ya habíamos hablado de esto, y cuando se vuelven ricas, el pelo se les vuelve lacio. Que esto, a las 3 les pasa, a las 3 les pasa, pelo chino, María del Barrio y María Mercedes. Y cuando Marimar deja de ser Marimar y se vuelve Bella Dama, ¡pum!, lacia. Y también, ahí hay una narrativa de estarse alejándose de lo afro, ¿no? De dejar de ser, de ser menos afrodescendiente, de ser menos afro, de ser menos negras, y volverse más, caucásicas. Claro. Y eso querer pertenecer al sistema. Y eso tiene una narrativa peligrosísima sobre la belleza, ¿no? Y sobre todo porque los pobres de nuestro país no se ven como Thalía, o sea, los pobres de nuestro país no son del color de piel de Thalía, no tienen el pelo de Thalía, no tienen las piernas ni el cuerpo de Thalía, o sea, los pobres de nuestro país son morenos, mucho más morenos que y eso habla, antes de que se te echen encima de, pinche racista, lo que dice Raúl es cierto y tiene que ver con un sistema súper racista, en donde en un país como México tienes muchas mejores posibilidades si eres blanco, ario, rubio y de ojos claros, ¿no? Sí. O sea, alguien alguna vez escuché en un extrabajo que decía, tristemente en México es de los pocos países en los que puedes saber quién es pobre por su físico.
Y tiene que ver con una cuestión racista, con que es mucho más difícil hacerle en la vida cuando eres moreno o cuando eres negro que siendo blanca. Claro. Y eso es muy claro con lo del pelo. O sea, es muy, muy claro. Esto del pelo chino y que cuando se vuelven ricas ya son lacias, es alejándonos de ser... somos menos negros, ¿no? Sí, y que ambas, o sea, tanto Marimar como Mariela del Barrio y María Mercedes pasan por un proceso de educación en el que las cambian totalmente. Físicamente también. Las cambian físicamente, las cambian su forma de ser, forma de pensar. O sea, ya no son nada de lo que quedaba de la otra. Y me da mucha risa en particular Mariela del Barrio. ¿Cuando está en la cárcel? Cuando está en la cárcel. Sí me da mucha risa en Mariela del Barrio, que está en la cárcel y le entra al barrio otra vez, o sea, como que otra vez, y otra vez empieza a hablar así, como los de Pedro Infante, y me da mucha risa también que... No, es un mecanismo de supervivencia en la cárcel, decir, bueno, pues me tengo que poner a la par y ya no puedo ser la fresita que me enseñaron a hacer. Lo cual también está muy mal, porque no es como que toda la gente en la cárcel, bueno, la mayoría de la gente de la cárcel es pobre, pero eso tiene que ver con también el sistema y el clasismo y... Por supuesto. ¿no? De que los hemos segregado. Claro. Pero pues también podrían retratar gente que no es así, ¿no? Y como, no sé... Pero bueno, el caso es que también quería señalar que Laura Flores, no me acuerdo en qué novela, en Cómplices al Rescate, en una novela infantil, me acuerdo que ella era la pobre. Y decías, Laura Flores. ¿Cómo, mana? Sí, ahorita vamos a hablar de las otras, pero la sirvienta, porque además la servidumbre, después hablaremos de la servidumbre en otro programa, pero la sirvienta de Mariela del Barrio, ya que era rica, le seguía diciendo, señora María, la del barrio, así como contesta el teléfono, no está la señora María, la del barrio. Y es como, qué absurdo es eso en el que sigue... Y como hablamos... perpetuando su apellido. Ella era una cómplice, no era una villana, pero era una cómplice de las villanías de los villanos de esa novela. Ajá. Y como habíamos hablado en el capítulo de las villanas, también muchas de las motivaciones, algunas de las motivaciones de algunas villanas o de algunos tropos de villanas tienen que ver con cuestiones clasistas, ¿no? Muchas de las villanas, la motivación que tienen es... tener yo más dinero y recordarle a la marginal, a la pepenadora, a la mugrosa, a la sucia, porque con estos adjetivos se refieren a ellas, que ella sigue siendo María la del barrio. Claro. O sea, no me importa cuánto dinero tenga, para mí está sucia. Sigue siendo María la del barrio, ¿no? Y Bella Aldama, ¿cuál Bella Aldama? Sigue siendo Marimar, la que no tenía chanclas y la que estaba sucia. Eso también me parece muy fuerte en Marimar. Recalcan mucho lo sucia que está todo el tiempo. Todo el tiempo está sucia. Y ya cuando se baña, pero tus pies siguen sucios, pero no tienes zapatos. Todo el tiempo es recalcar lo sucia que está. Y sí, una telenovela que habla mucho de eso, como de que recalca lo que no son, o sea, como que no refleja el físico de lo que realmente tendrían que representar, es Simplemente María, donde la indígena es Victoria Rufo. Ok. Hazme el puto favor. Eso es hasta apropiación cultural, ¿no? Pues yo creo que está muy mal, o sea, que se ve y que habla así, que creo que no hablaba español al principio y luego... No, y reforzando los estereotipos de que los indígenas hablan así, ¿no? Ajá. Así como la India María. Ajá, y está, o sea, Victoria Rufo es una belleza... pues muy occidental, completamente blanca, caucásica. Y otros pobres, entonces, belleza muy normativa. Entonces, como que me puse a pensar como de qué otros pobres, o sea, como que otros pobres nos han enseñado. Aaron Díaz salió de taxista pobre, de la vecindad de Teresa. Pues yo veo un taxista así, y yo regreso a casa. Yo me acuerdo, te subes a ese taxi y le dices, ay, voy hasta Satélite. Yo cuando veía a Teresa decía, en esa vecindad en donde vivían Angelique Boyer, Cynthia Clipo y Aaron Díaz, yo decía, pues ¿por qué no mejor abren una agencia de modelaje? ¿No? Mejor. Claro, Thalía también es una belleza muy normada. Camila Sodi, que también salía de súper pobre, porque ella hizo la versión de María Mercedes, pero contemporánea. También. Oye, esa mujer está destinada a hacer puros refritos. Sí, claro, ¿no? Puros refritos. Puro refrito ahora. Adela Noriega, que también salía de indígena, no solo de indígena, salía de el indígena de Chihuahua, ¿no? Y belleza, ¿no? Angélica Rivera también salía ahí de súper pobre, del agave, y que ella, güey, o sea, y unos peinados que yo decía... en qué estética se iban a arreglar diario las indígenas que trabajan en la milpa. O sea, unos rulos así de, vean. Sí, y bueno, peinado. Algo que hay que recalcar, ya lo dijimos, pero lo quiero volver a recalcar, es que el arco de esos personajes siempre es
La pobre que se vuelve rica, sea como sea que haya sido, ¿no? Ya sea porque heredó, ya sea porque... Y siempre es igual, siempre, muy rara vez es... De pronto sí hay historias de meritocracia, pero muy rara vez, ¿no? Muy rara vez. Generalmente es porque heredaron, porque se casaron, porque encontraron el tesoro, ¿no? De hecho, por eso justo es tan famosa Café con aroma de mujer, que aquí se llamaba Destilando Amor. Ajá. Que pues porque se supone que el personaje principal sí es por meritocracia, sí, que tiene cierto se nivel adquisitivo, ajá. Y bueno, pero en el nivel adquisitivo de clase media, y al final hasta que se casa con el güeyete se vuelve rica. Y lo cual también, Pablo y yo nos pusimos a pensar como el de ninguna de estas historias termina en que se volvieron pobres. O sea, es tan horrible y tan un pecado ser pobre que ninguna historia termina en y pobres se quedaron felices. No, desde luego que hay siempre una se vuelven ricos. Por supuesto, hay una narrativa y 100% capitalista en donde, claro, lo peor que te puede pasar es ser pobre. De hecho, digo, bueno, sí, ok, era villana, pero Teresa lo dice, ¿no? Teresa dice, mi hermana se murió de la peor de las enfermedades, la pobreza, ¿no? O sea, la pobreza es lo peor que te puede pasar en las telenovelas. Y quien se porta bien y quien es pobre pero honrado, que eso también es así como un arquetipo muy claro, ¿no? Sí. Estas protagonistas siempre son pobres pero honradas. Entonces, el mensaje, que es horrible y que es peligroso, es... bueno, ok, eres pobre, pero si eres honrada, mijita, y tienes buen corazón y buenos sentimientos, pues a lo mejor sales de pobre, porque tienes buen corazón, mijita, ¿no? Y eso es peligroso. Y otra cosa que me parece muy peligrosa es esta idea que también es muy Disney de las mujeres pobres que se acaban casando con hombres ricos. Esto es horrible decirlo, pero es la verdad en la vida real y argumentenme si no están de acuerdo, está bien, pero es un hecho que la gente pobre no se enamora de la gente rica. Una persona rica jamás se va a fijar en una persona pobre. No, jamás van a conocerse. Jamás van a conocerse, exacto, como lo que decía Diego Luna, ¿no? Que decía, yo aquí en Estados Unidos es fácil que mi hijo y el hijo de mi empleada doméstica se encuentren en una fiesta infantil. En México, para que mi hijo y el hijo de la empleada doméstica se conozcan, yo tengo que organizar esa reunión. Sí. O sea... No, pues aquí en México no van ni siquiera a las mismas escuelas, no tienen los mismos amigos, no viven en las mismas colonias, o sea, sería imposible, no van a los mismos espectáculos, claro. O sea, sería imposible. Y pues eso habla también como de toda la segregación que hemos hecho hacia ese grupo, ¿no? Y que queremos como taparlo y decir, esto no existe, y hay ciertas colonias en las que ni vamos, ¿no? Claro. Porque pues no vaya a ser. Sí, es imposible, es mentira, eso no pasa. Lo que a mí me encanta Amor Prohibido de Selena, pero nos mintió a todos. Nos mintió, no se puede, por un sistema también, ¿no? Clasista, racista, capitalista, etcétera. Ahorita que estamos hablando de los pobres que se enamoran de los ricos, hay un arco que es súper frecuente en las telenovelas, que son la familia pobre contra la familia rica. Sí. No necesariamente familias, pasa también en otras novelas como Clase 406, en donde tienes a la escuela pobre contra la escuela rica, y de alguna manera siempre se acaban enamorando. Y que además, según yo, supe que en realidad era porque Clase 406 no estaba dando como que... Le estaba yendo bien, pero estaba yendo para otro sector que no tiene cierto poder adquisitivo. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a representar lo aspiracional? Es que para quien no haya visto Clase 406, esta era una telenovela juvenil en donde los chavos iban en una prepa pública y eran pobres, obviamente de buen corazón, pobres pero de buen corazón, como tiene que ser, según Televisa, y por eso son merecedores de la felicidad, porque en el fondo son honestos y humildes. Y también todos esos pobres no había ni un moreno, creo. No, un moreno. Más tarde entró el de Amarte Duele, pero bueno, eso fue después. Que parece que es el único pobre que hay en el país. Sí, y entonces eran los pobres, y justo lo que pasó fue que no había una cosa aspiracional, no había una Mia Colucci. Entonces dijeron, híjole, entonces metieron a la escuela rica, en donde estaban Anaí, Sara Maldonado y demás actores. Claro, porque al final del día, y si ustedes ven, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, no es como que La Rosa de Guadalupe vende sus pósters y sus... No, y en Clase 406 sí iba de vender discos, de vender playeras, de vender ropa, de vender sacapuntas, gomitas, plumas, y pues tenía que verse la gente con ese poder adquisitivo representada en la novela. Estaba muy guapo ahí Aaron Díaz y Cristian Chávez. Con sus rayitos. No, el que tenía rayitos era Cristian Chávez. Rayitas rapadas. Ah, sí, sus rayitas rapadas, sí, cierto. Y Cristian Chávez tenía el pelo
pintado bien raro, así como muy J Balvin, muy pionero, eso sí. Y entonces sí, como que bueno, de buen corazón, y la Charlene bien guapa y demás, pero eran pobres, y entonces no había esa cosa aspiracional. Y lo que lo que te iba a contar es que hay muchos arcos de la familia pobre contra la familia rica, en donde al final la familia rica acaba dándose cuenta de que en la familia pobre también hay seres humanos. De eso se trata, ¿no? Ah, qué asco, siempre es los mugrosos, qué asco, no saben hablar, no saben comportarse, no saben comer con cubiertos, y cuando se acercan, ay, mira, pero tenemos los mismos problemas. Y que regularmente se enamoran, ¿no? Sí, como, una familia con suerte, ¿no? Que son los López contra los Irabián Rubalcaba, en donde en algún momento... Sí, que luego terminan enamorándose y que dices que son los pobres contra los Rubalcaba. Y yo creo que ahí en particular era este hombre, el Pancho López, que como le salvó la vida a una rica, que la rica lo empezó a considerar como heredero, y entonces no fue como una cosa de mérito. El güey le heredaron una fortuna, y lo mismo pasó con Huicho Domínguez, de que de repente de un día al otro se volvieron millonarios. Claro. Y es lo que mucha gente, clase mediera, aspiraríamos, ¿no? Como el de, es que yo un día me voy a volver así de rico y entonces toda mi vida se va a solucionar, porque ese es el discurso y es el mensaje que nos están dando, ¿no? Que sacándote la lotería o en un milagro o algo que tú vas a hacer, casi sin esfuerzo, te va a poner del otro lado. Claro, tenemos con el exactitito mismo arco, qué pobres tan ricos. Qué pobres tan ricos. Amores con trampa. Amores con trampa. Y no es de familias, pero hasta que el dinero nos separe, ¿no? También. Y también Nosotros los Nobles, ¿no? Claro, en el cine, que pues es una cosa ahí... Pero Nosotros los Nobles no es pobres contra ricos. No, pero sí es como el de los pobres, el pez fuera del agua de los ricos, viviendo lo que vive un pobre, claro. Y entonces qué horror todo, y de no sé hacer nada. Y aprendemos a valorar porque qué horror ser pobres, ¿no? No, y es lo que pasaba también en Qué pobres tan ricos, ¿no? Que en realidad eran también los ricos que tienen que convivir con una familia pobre, y ahí encontrar las cosas que tienen en común para que todo salga bonito. Claro. Y que no deja de marcar la diferencia de clases. O sea, creo que al final de estas telenovelas pues perpetúan el discurso de estas clases así son y no hay manera que se junten, ¿no? O sea, porque al final, aunque se encuentren y la fregada y todo eso, sabemos los espectadores que no hay, o sea, que eso no es... Pues no, Rulas, no sabemos. El problema es que nosotros... y probablemente la mayoría de la gente que escuche esto sepa que eso no pasa en la vida real, pero el problema es que hay mucha gente que de veras sí cree que existe, eso puede pasar. Que eso puede pasar, que un día se pueden encontrar a Ernesto Laguardia y a un empresario que se va a enamorar de ellos, o sea, no, o sea, tienes razón. Y es justo, me chocaba muchísimo en estas telenovelas, que también son muchas de vecindades. De hecho, la de Pancho López, que no hago un golpe de suerte, se llama Una familia con suerte. Una familia con que suerte. También el título, ¿no? Sugiriendo, tuvieron suerte, por eso, ¿no? Ajá. Claro, la grababan en una vecindad de Coyoacán, o sea, una vecindad de casi el centro de Coyoacán, donde rentar un cuarto de esa vecindad costaba 12,000 pesos. Entonces... Sí, ni siquiera tienen los huevos para retratar la pobreza como, ¿no? O sea, claro, como o sea, no quiero que sea Chicuarotes todo. Claro. Y que se vayan a Xochimilco, pero... No, pero pues tantita más veracidad, amigas, ¿no? Porque sí, también de repente vemos la casa de Teresa y dices, pues... Eso es que la casa de Teresa estaba en el Escandón. Ponte tú que sí son clase baja, pero pues no está tan mal, no está tan mal. No, o sea... de hecho la casa de Teresa yo creo que cuesta más caro los cuartos ahí del Escandón. Claro. Y como la de Coyoacán. Entonces, pues sí, y ya no sabes ni qué es peor, si las escenografías del Chavo del 8, todas chafas donde tampoco representaban a la pobreza, o estas vecindades super cute de la Ciudad de México en lugares bastante clase medieros. Sí, claro. ¿Uh-huh? Y también yo tengo aquí una telenovela que no dijimos y que es como por las épocas de Las Marías, que se llamaba Los Parientes Pobres. De protagonista tenía a Lucero, que también, Lucero... Ella es la pobre por excelencia. Ella es la pobre por excelencia en todas las novelas. Y también esa es otra que siempre se vuelve lacia, pero bueno. Sí, o sea, exacto. Cuando es pobre es china y cuando es rica es lacia. Sí, es súper racista. Entonces, sí, vean Lucero en Los Parientes Pobres era chino.
y cuando hacía a la villana de las tres ¿Lazos de amor? Lazos de amor, era las ricas eran lacias y la pobre era china, sí, ¿no? Sí. También. Y Lucero cuando hizo a Bárbara Greco, que era la villana de Mañana es para siempre, también pelo lacio, así guapísima, ¿no? Claro. O sea, cómplices al rescate, que ahí tenías así la dualidad Mariana explícita, ¿no? O sea, Silvana, que era la niña rica, tenía el pelo lacio, y Mariana tenía el pelo chino y además cantaba cosas gruperas, porque eso es de gente pobre, ¿no? Y la otra era pop. No cantaba cosas pop. Sí, o sea, reforzando estereotipos a full. Y esta telenovela de los parientes pobres me parece muy, muy fuerte porque, pues palabras más, palabras menos, se muere el patriarca de la familia y lo que le dice a su hija es como, no dejes que que la familia siga pobre. Claro. O sea, como que le da la encomienda de que no tiene que ser pobre y su única cosa para salir de la pobreza es vivir en casa de un tío que es millonario, pero eso implica aguantar muchísimas humillaciones de sus primos, de todas las otras familias, ¿no? Y y lo que sí me gustó de ese personaje de Lucero que es pobre, es que es una pobre con mucha dignidad, o sea, como con mucho... es villana de repente, sí. O sea, es muy humana. Entonces eso es lo que me gustó de esta telenovela, que pues parecía un poquito más real de los otros personajes pobres, aunque pues seguía siendo Lucero así bellísima, blanca, claro. Rubia, la pobre que no existe. Esto que decías de las humillaciones también es algo muy fuerte, y es que las telenovelas han perpetuado la idea de que como pobre estás destinado a recibir muchas humillaciones y que eventualmente va a llegar un hombre en traje que se va a enamorar de ti en el semáforo, pero en lo que eso pasa vas a recibir muchísimas humillaciones. Por ejemplo, yo no puedo creer que también eso creo que sería un buen capítulo próximamente. Marimar se parece mucho a la Sirenita, ¿no? Y es así una, y María del Barrio a Cenicienta. De hecho, había parodias dentro de la novela donde ella fregaba los pisos como Cenicienta y en Burbujas se aparecían las malas. Bueno, pues a mí me sorprende mucho, hablando de las humillaciones de Marimar, cómo ella, igual que la Sirenita, está enamorada de un hombre que ni conoce en realidad, que lo vio y que le gustó porque estaba guapo, igual que Ariel, pero a diferencia de Ariel, porque a Ariel nunca la trataron tan mal, por lo menos el hombre no la trataba tan mal, aquí los Santibáñez la trataban de la verga. O sea, era recoge la pulsera del fango, el galán está sucia, qué asco tus pies, mira cómo te ves. ¿Cómo estás enamorada de un hombre que día tras día te humilla? Y entonces está como este discurso de, mami, él es rico, entonces, y tú eres pobre, y él te va a sacar de la pobreza, entonces hay que aguantar y hay que tragar tantita mierda y tantito lodo de manera literal. Entonces, ¿hacia dónde va la representación de la gente de clase baja? Pues yo creo que en la televisión está cañón. O sea, en la televisión como que no he visto yo grandes cambios. Siguen hablando así. O sea, apenas en Rubí, ¿no? Que es una telenovela que se hizo quizá el año pasado y que apenas la están transmitiendo. Sí. Pero siguen los pobres siendo igual, ¿no? Como de muy buenos, honrados. Excepto por Rubí, porque esa es su cosa. Sí. ¿No? Y siguen hablando como barrio y, ¿no? Pero de repente veo cosas más esperanzadoras como Chicuarotes o Ya no estoy aquí, ¿no? Donde muestran una realidad pues un poquito más certera, ¿no? Como pues, más pues cercana. Más acertada, o sea, más más honesta, más, sí, y es una realidad que no es cómoda de ver, desde luego, pero pues así son las cosas, ¿no? Justo Chicuarotes yo la vi hace poco y me pareció extraordinaria, porque bueno, no me voy a clavar, pero justo me pareció que por ejemplo, este personaje de Benny Emanuel, el Cagaletas, tiene estas cosas en donde él, vemos su lado pues humano y vemos este lado donde sí, está preocupado por su mamá y no quiere que le hagan daño y quiere salir de pobre, pero justo es súper complicado, y a diferencia de las telenovelas, como esta es una película que está bien hecha, pues se da cuenta que de pronto es imposible. Y que además Benny Manuel, muy buen actor, o sea, sí tiene como una belleza un poquito fuera del promedio, pero sigue siendo un chavo moreno y eso me gustó, ¿no? Como con pelo chino, o sea, como que parece un poquito más eso, y no exagera, como que no es así como los de Pedro Infante, sino si habla... Bueno, él es muy buen actor, la verdad. Sí, yo también creo que es muy buen actor.
Y pues ni qué decir de Yo no estoy aquí, ¿no? Como esta película que retrata la realidad de los colombianos con K en Monterrey. Sí. Y... Estrella, ¿cómo es esa cosa? Estrella. Bueno, no importa, pero Telcos Forever, sudaderas, pinche vato pañaludo. Que, híjole, no sé si estoy siendo muy privilegiado y estoy diciendo que eso es pobreza cuando quizás son clase media. No, son clase baja. Evidentemente son clase baja y bueno, Ya no estoy aquí también en Netflix, está increíble, trata de justo gente, no por ser pobre, por otras cuestiones, tratando de cuartear su identidad que él encuentra a través de la música y demás. Pero bueno, yo creo, ahorita que hablamos de esto, porque hay en películas sí, creo que hay muchas películas que se retratan un poco que más retratan a la pobreza no de una manera glamurosa, ni porque por ejemplo en Desenfrenadas, es una serie que me gusta mucho. Creo que uno de los pocos problemas que yo le veo es esta fetichización de la pobreza y de cómo Marcela y su novio son sexys y no tenemos nada, pero aquí estamos cogiendo en la banqueta y como hay una como fetichización. Y Marcela me gusta que también, bueno, está ahí metida en unos rollos de delincuencia porque justo el sistema la ha orillado esto y también no solo el sistema capitalista sino también machista, obviamente oprimida por el novio y demás, se ve obligada de pronto tener que hacer tratos con gente horrible, pero justo me gusta mucho Marcela que no sea ignorante, que no sea, o a lo mejor es ignorante en algunas cosas, pero tonta no es. Eso me gusta mucho, que Marcela no es una bestia, no es así salvaje, ¿no? Pues sí, es una chica que pues le gusta caguamear en la banqueta, pero no es una bestia como lo era Marimar, no, claro. Tampoco es honrada y por eso, no, Marcela se merece la felicidad y la encuentra porque es chingona y porque es lista. Es una persona, sí, o sea, es una persona por chingona. Sí. Entonces, me parece que en el cine hay representaciones que son un poquito más acertadas. En la televisión, Desenfrenadas me parece que lo hace bien, aunque los fetichizan, pero... No sé si en Control Z casi no hay pobres, ¿no? No, bueno, pues de en hecho Control Z no hay pobres, rica, ¿no? No hay pobres en Control Z. A ver, y también me choca... La Casa de las Flores, pues, ¿qué te digo? Pues nada, claro. nada. Y me choca mucho, pero yo creo que ese ya sería como tema de otro capítulo, que como muchas narcoseries, sí. Que es de donde sí hay retratado como la figura del tropo del pobre, pero pues yo creo que más bien un día hablamos como cómo se glorifica o cómo se retrata a los narcos en las series y en la tele, sí. ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos como un panorama un poquito más esperanzador en el que ya no está chido estar haciendo pues caricaturas de la pobreza. De la pobreza. Pero si ves Rubí ahorita, los pobres siguen hablando así. Y siguen siendo como malos, ¿no? O buenos. Sí. Pero pues creo que Rubí tiene muchos otros defectos, ¿no? O sea, bueno, y seguramente también en La Rosa de Guadalupe, que es algo que se sigue haciendo, sí. Los pobres están totalmente caricaturizados y siguen pues respondiendo a estos patrones. Creo que La Rosa de Guadalupe, ¿no? Es una cosa que se debe medir con otra vara, porque en La Rosa de Guadalupe, ahí sí hay muchos personajes que tal vez que son pobres y que su motivación no es ser pobres. O sea, por ejemplo, en el capítulo de las aguas locas, la motivación, o sea, de lo que va el capítulo es, por favor, alguien detenga a estos niños de tomar alcohol ahí todo adulterado. Y al final no son ricos ni nada, pero no estoy defendiendo a La Rosa de Guadalupe, pero bueno, por lo menos ahí como que no, o sea, no sí, sé. Como que también le dan oportunidad a muchos actores, ¿no? Que tampoco dan el físico que como para que estalaricen una telenovela, sino es como de, bueno, pues un programa unitario. Sí. Sí, y pues nada, creo que sería todo. Yo no tengo otra cosa. No, es eso. Creo que hay un largo camino todavía que hacer, pero bueno. Eso. Ahí va, poco a poco. Sí. ¿No? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu canal. No, gracias a ti por estar en mi canal. Chócalas. Adiós. Nos vemos. Bye.